La nature, les fleurs, une fille, mon cœur, c'est fou, j'ai peur, j'ai peur. Son regard, son sourire, tous ses charmes, le bonheur, c'est fou, j'ai peur, et je tremble comme un adolescent. J'ai presque envie d'appeler maman, et j'essaie de chasser mes sous. Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal esa vida? ¿Cómo les va psicológicamente? Díganme por favor. Les cuento que voy a ser súper sincera. Hace como 3 días que me siento bastante distraída, bastante cabizbaja y meditabunda. No sé explicarles en qué momento. Pienso que fue a partir de una conferencia que escuché de un boliviano, un empresario boliviano en Estados Unidos. Él tiene siempre estos mensajes que da como de orientación sobre el aspecto económico y el comportamiento, ¿no?, del mundo con respecto a todos los cambios. Él siempre está como informando. Que creo que fue ese vídeo, esa conexión, la que me dejó bastante pensativa, pero no preocupada por el tema económico, sino que a través de él entendí que nuestra vida pues nunca más volverá a ser la misma, yo creo para bien. Entonces como que necesito estar en el fondo a la altura, ¿no? de todas las circunstancias y de todos estos cambios. Yo no sé si toda la gente o ustedes está así como yo pensante, ¿no? Estamos pensándonos, creo todos, todo esto que está pasando. Bueno, en fin, me concentré demasiado. Yo sé que eso no es bueno y no era eso lo que quería hablar en este vídeo. Al contrario, quería compartir con ustedes un poquito lo que estoy haciendo. Voy a avanzar con ustedes estas manualidades que traje aquí a la mesa y voy a grabar hasta cuando, o sea, con todo lo que avance hoy, ¿no? En otro vídeo, en otro día, pues ya les mostraré completamente terminado, pero hoy será hasta donde yo termine. Miren, déjenme mostrarles, estuve haciendo, buscando estas vasijas o fuentes o elementos de cocina que estaban un poco desportillados. Este en particular, que era de plástico, tenía una fisura hasta el centro y siempre dije, lo voy a forrar nuevamente con papel y lo voy a utilizar para tantísimas cosas que ahora mismo me harán falta, porque estoy totalmente consciente de que tengo que comprar lo menos posible si quiero decorar o cambiar algo en la casa. Así que está perfecto. Es puro papel de periódico cortado en trocitos con pegamento diluido mitad en agua, y las últimas 2 capas son con este papel de cocina, que a mí me gusta mucho porque avanza rápido, se nota muy rápido el progreso. A ver, yo se los muestro un poco más de cerca. Encima pintaré mitad azul y mitad fucsia, eso creo yo. Vamos a ver si yo siempre cambio de opinión. Luego, esta es una bandejita de supermercado. La verdad que en la habitación de huéspedes tengo una y me auxilia en muchísimas cosas. Así que voy a pintar también esto, fucsia y azul y un poco de amarillo, creo, y lo pongo. Bueno, este es un plato, este sí tenía un pedacito entero, no sé en qué orilla, ya está completamente saneado. Este tiene un poquito más de capas de papel de cocina y menos de papel periódico, porque es un plato de porcelana, no necesita realmente tener así esta cantidad que llevaba este proyecto. Esto ahora está contragolpe, y en cambio este tiene muy poquitas pasadas de papel periódico y muy poquito también de papel de cocina. Lo voy a utilizar, esto no sé en qué color lo voy a pintar, obviamente que no tengamos que lavar, ¿no? Porque estos proyectos no se pueden meter
al agua. Así que bueno, otra cosa, quiero mostrarles todos estos paños que yo no creo que sean de cocina porque son de Malasia. Los he planchado, los compré 3 por 1 euro y otros que les voy a mostrar ahora. Estos de acá los compré 4 por 1 euro, miren. Los guardé desde el momento que los compré con la finalidad de poder utilizarlos en cuadros. Es decir, esto lo voy a llevar, ahora les muestro, a uno de estos lienzos que está listos para hacer un cuadro. Entonces voy a pegar algunos de estos son 1, 2, 3, 4 me parece. Entonces voy a hacer un cuadro y 2 cojines, ¿no? Cabeza y mis ideas, aunque como les digo, de repente cambio de opinión y bueno, nunca sé cómo acaban los proyectos. La verdad que intento ser fiel a veces a mi idea, pero conforme voy haciendo las cosas me doy cuenta que mejor es de otra manera. Este lienzo lo compré en estas tiendas vintage a las que de verdad extraño muchísimo. Ustedes no se pueden imaginar que lo único que extraño es eso, mis tiendas donde yo compraba todas estas cosas de segunda mano. Bueno, es de segunda mano, pero como ven está súper nuevo, tenía incluso su precio, me costó así 1 euro. Y vamos entonces a pegar y a pintar algunas cosas. Tout petit, on te dit, tu ressembles à papa, ça rassure. On veut que ça soit comme ça. Tu grandis, c'est joli. Tu fais tes premiers pas. Avant ça, t'es tombé tant de fois. Tu as seulement tellement besoin d'amour, caresse, de tendresse, de rien qui ne te plaise. Tu as seulement tellement besoin d'amour, de chaleur, de douceur, de mots qui viennent du cœur. Puis un soir, sans prévenir, tu ne t'y attendais pas. Tes parents se déchirent devant toi. D'un seul coup, tu t'affoles, on ne pense plus à toi. Tu refuses, tu ne veux pas de tout ça. Tu as seulement tellement besoin d'amour, de caresses, de tendresse, de rien qui ne te plaise. Tu as seulement tellement besoin d'amour, de chaleur, de douceur, de mots qui viennent du cœur. La vie passe aux parents, tu leur en veux un peu. Tu promets, tu feras beaucoup mieux. Puis arrivent des moments où il manque très peu pour que toi tu fasses aussi comme eux. On navigue en
on aveugle, on ne sait pas très bien comment suivre au mieux le bon chemin. La vie n'est pas facile et devenir parent, c'est ainsi, chaque jour ça s'apprend. Oui, on a tous tellement besoin d'amour, de caresses, de tendresse, de rien qui ne nous blesse. Oui, on a tous tellement besoin d'amour, de chaleur, de douceur, de mots qui viennent du cœur. Oui, on a tous. Aquí estoy. Son las 12:10 de la noche. Quiere decir que estuve como 1 hora y media haciendo esto. Me lo he pasado muy bien, pero les cuento que se modificó todo. No sé en qué momento las ideas que tenía en la cabeza se fueron por otro lado. Finalmente, por este cuadro que sí me encantó el resultado, yo terminé modificando el tema del fucsia, porque en la preparación del fucsia me salió todo demasiado fluorescente, pero combina perfectamente con este cuadro, le da vida. Y mientras hacía esto recordé una camiseta de mi hija Isabela, que era esta misma textura bastante hippie como esto también. Y dije, bueno, lo voy a hacer así. Este de aquí, que es así, ¿no? Sentí que no lo interpreté tal como este otro, pero lo dejé así. Y lo mismo, este plato tiene una pequeña variación. El fucsia ya no me salió el mismo, pero me gustó mucho. Déjenme que ponga esto por acá. Me gustó mucho porque es la misma idea, así sería, ¿no? Es la misma idea, y aunque yo lo ponga separados, conserva más o menos este estilo hippie. Estoy feliz, ya secó un poco, yo creo que me cabe. Me cabe el proyecto perfectamente. Mañana lo voy a barnizar. Qué loca que soy, qué loca. Necesito buen humor, van a perdonar. No sé si se dieron cuenta que aquí le puse verde y luego en los otros proyectos me olvidé, estaba nerviosa. Mañana le voy a dar un barniz en aerosol. Y bueno, si Dios quiere, la próxima semana comienzo a habilitar la habitación de huéspedes y seguro que se los muestro. Oigan, chicas, chicos, muchas gracias por compartir estos momentos en los que yo me desahogo, me desestreso y pues practico bastante la creatividad hasta donde se puede y por donde me nace, ¿no? Les veo en el siguiente vídeo. Muchas gracias por acompañarme. Los quiero mucho. Cuídense, por favor. No salgan tanto a la calle. No salgan. Chao.